El chico observaba a unas criaturas blancas con forma de bolas. Brincaban alrededor de una piedra muy contentas. Eran pequecitas, pero tenían un montón de dientes afilados con los que trituraban las rocas. Le entró curiosidad por saber si él también podría morder una piedra, y lo intentó. Claro que la piedra no sabna a nada rico, pero por su objetivo estaba dispuesto a aguantar humillaciones peores. Necesitaba trabajo, y llevaba un buen tiempo sin poder encontrar nada. La secretaria del orfanato le contó que últimamente el director no estaba bien de salud, y que por eso el orfanato podrá cerrar. Ese lugar era muy importante para él. Había crecido ahí siendo huérfano, y fue el director quien le puso su nombre. Tenna claro que aunque trabajara muchísimo, no iba a ganar suficiente para mantener el orfanato. Hacen de sencillo. Tirado en la cama, pensaba qué podía hacer. ¿Y habrá alguna forma de ganar dinero rápido? De repente se topó con un video sobre cómo hacerse rico rápidamente. La información era de lo MBS sorprendente. Era un talk show de verdad. El presentador le preguntaba a los invitados sobre cómo habían pasado la torre de los desafnos. La torre había aparecido de la nada, hasna 7 asos. Era una construcción gigantesca, llena de peligros. La torre elén a la gente por su cuenta, jalándola hacia adentro. Esos elegidos han que superar distintas pruebas en su interior. Los que volvnan no daban ningún tipo de declaración. Por eso había un montón de preguntas sin respuesta. A los que regresaban los llamaban los despertados. Eran personas con habilidades especiales. Todos los empleadores querrían tener a un despertado en su equipo. El chico se quedó intrigado, pero no entendía cómo entrar a la torre. Tenía unas ganas enormes de conquistarla, ganar mucho dinero y salvar el orfanato. De repente, le empezaron a llegar notificaciones raras al celular. Decnan que había completado varios pisos con éxito y que había recibido una recompensa. El chico no entendía qué estaba pasando. Le dio tanto miedo que decidió apagar el móvil. Justo iba a hacerlo cuando se quedó helado. Se vio a SP mismo en directo. Ann estaba vestido como un guerrero. ¿En serio era él? El habla, los gestos, todo era suyo. Pero ¿cómo era eso posible? Siguió mirando el video. La situación le daba cada vez miedo. Según sin entender qué le estaba pasando. Se vio parado en una encrucijada frente a un letrero, como si alguien le estuviera mostrando un camino desconocido. Pero a dónde llevaba, tampoco estaba claro, y no sabía qué podrá sacar de todo eso. Y entonces le cayó el 20. En el video, estaba viendo cómo iba a conquistar la torre, y estaba seguro de que podrá superar todas las pruebas, se convertirá en un tipo duro que no le teme a nada. Había que ponerse en forma antes de que se abriera el portal. ASN que lo primero que hizo fue ir a inscribirse al gimnasio, y bajo la laguna de un entrenador comenzó una preparación intensa. También se puso a revisar todos los videos disponibles, tratando de captar hasta el MBS mínimo detalle. Pensaba que en esos videos encontraría consejos y pistas que le ayudaran a superar las pruebas. Así, siguió trabajando en el supermercado aunque no le daba ninguna satisfacción. Pero la plata para vivir la necesitaba ESN o SN, porque hasta que se abriera el portal podía pasar mucho tiempo. Todos los días se arrodillaba y rezaba, porque quería que el portal se abriera cuanto antes, y empezar a completar misiones para alcanzar su meta lo más rápido posible. También según viendo videos constantemente, y a veces pensaba que se había equivocado. Quizás había entendido todo mal. Y eso era lo MBS aterrador. Esa incertidumbre le pesaba mucho. Mientras esperaba que se abriera el portal, según entrenando con regularidad. Solo Asn podna
mantenerse en forma, porque todo podna pasar en cualquier momento, y habna que estar listo. De repente, sintió una ráfaga de viento muy fuerte. Se sorprendió porque no habna de dónde venir una corriente de aire. Pero Aán estaba. Era tan inexplicable que el chico se quedó un poco desconcertado. Y entonces vio lo que tanto había esperado. Ante él se abrió un portal. Uno podna creerlo. Daba un poco de miedo porque no sabna qué le esperaba Aán ni qué peligros podrá haber. Pero era un chico muy valiente. Así que eligió el nivel MBS defensivo de la torre. Estaba totalmente decidido a lograrlo y salvar el orfanato que tanto le había dado. Usólo hacia adelante y ni un paso atrás. El chico cruzó el portal. Paredes de piedra por todas partes. No entendía qué era ese lugar ni qué hacer, pero no podía quedarse parado. Miró bien a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en una cueva con el techo muy alto. Ese lugar lo había visto en algún lado. SN recordó que había aparecido en un video. Bueno, el comienzo estaba hecho. Ya casi era hora del primer stream. El chico estaba muy seguro de ese mismo. Había visto videos durante 2 años enteros y sabna cómo era todo. Antes del primer desafío había que hablar con los espectadores y recibir monedas de su parte. Cuantas MBs, mejor. Los espectadores funcionan como patrocinadores. Eligen a los participantes de rango más bajo. Y tiene su lógica. Si el streamer sube un piso, el espectador se lleva las monedas. El chico estaba listo para el primer desafío. Sabna que cientos de ojos estaban clavados en él. Y habna que causar buena impresión. Empecemos con una reverencia. Las primeras monedas empezaron a llegar. Genial, o sea que se podían gastar en la tienda. El protagonista les cayó muy bien a los espectadores. No se parecía a los demás participantes. Se puso a pensar qué hacer con las monedas. No tenía claro con qué se iba a encontrar. Y si gastaba el dinero en algo que no le sirviera de nada, será un problema. Sentía que su popularidad estaba subiendo a toda velocidad. Y les estaba muy agradecido a cada nuevo suscriptor. Resulta que ser popular se siente de lo mejor. Saludaba a cada nuevo suscriptor. Le encantaba lo que estaba pasando. Había que tratar de conseguir el mayor número de suscriptores posible, porque por ellos también se obtenían recompensas únicas. Bueno, había que calentar un poco, porque ya casi empezaba el primer desafío y nadie sabía qué habrá en él. Estaba mirando el chat de los suscriptores, que discutían activamente todo lo que pasaba. Resulta que había un montón de reglas. Por ejemplo, el admin también vigilaba todo y tenía derecho a kickear si algo no estaba bien. Entendió por qué nadie hablaba de la torre. El admin simplemente había obligado a todos los participantes a guardar silencio al respecto. Por eso, no había información sobre ella en ningún lado. Miro el reloj. Ya casi era la hora del primer desafío. Calma, calma. Lo principal era no entrar en pánico, porque estaba bien preparado. Se despidió por un momento de los suscriptores. Había que aprovechar los minutos libres para calentar. Por si acaso salna algo ofensivo en el desafío. Alrededor de una gran piedra aparecieron portales. Por ellos vendrán los enemigos. No sabna quién exactamente aparecerna, solo entendna que tendrá que destruir todo lo que se le pusiera enfrente. Frente a la piedra aparecieron unas criaturas pequeñas. Ya las había visto antes. A pesar de su tamaño, no eran tan inofensivas. En el ataque eran realmente aterradoras. Esas criaturas daban bastante grima. Cada una tenía un montón de dientes en la boca. Podían con el metal más resistente sin ningún problema. Empezó a pensar qué hacer con ellas. Lo raro era que esas criaturas parecían no verlo para nada.
estaban ocupadas con sus propias cosas. El chico se puso en cuclillas y empezó a imitar el comportamiento de las criaturas blancas. Hacen podrá convertirse en su aliado. Los espectadores abandonaron al protagonista. No entendían qué estaba haciendo y decidieron ir a ver a otros participantes. Había chicos interesantes y con mucho potencial. Volvieron al protagonista. Lo que vieron los dejó boquiabiertos. El chico estaba brincando junto a las criaturas blancas. Había descifrado el misterio de esas criaturas y por Q giraban alrededor de la piedra. De verdad, lo había aceptado como uno de los suyos. Las criaturas blancas ya estaban más que listas para comer. Les encantaba alimentarse de piedras. Para ellas, eran una especie de manjar. Las criaturas abrieron la boca y se lanzaron sobre la piedra con una ferocidad tremenda. Parecna que no habían comido en siglos. El espectáculo no era para cualquiera. Como estaba imitando el comportamiento de las criaturas, él también tenía que comer piedras. El protagonista agarró un trozo pequeño y le clavó los dientes. Resulta que comer piedras era bastante normal y no tan desagradable como parecna. Los trozos simplemente se desacnan en la boca y el cuerpo se llenaba de fuerza. Miró sus manos y notó que brillaban. De hecho, todo su cuerpo brillaba como si estuviera lleno de una energía increíble. Las criaturas blancas lo rodearon por todos lados. De verdad, había logrado hacerse su amigo. Era sorprendente porque nadie antes había conseguido ese resultado. Ante él, apareció una ventana con un mensaje que decna que el desafío había sido superado con éxito y que podía seguir adelante. Miraba ese mensaje sin poder creer que todo había salido bien. Su alegría no tenía límites. Fue tan genial que los espectadores se quedaron en shock. Nadie antes había podido lidiar tan fácilmente con las criaturas blancas y domarlas. Se desplomó en el suelo con un estruendo enorme, como si se le hubieran acabado las fuerzas y simplemente se hubiera desconectado de todo. El sonido del golpe fue muy fuerte. Las criaturas blancas lo rodearon por todas partes. ¿Y acaso podían sentir preocupación? Con solo pensarlo se le llenaron los ojos de leve grimas, de lo tierno que resultaba. Fue el primero en poder acariciar a las criaturas blancas. Hacen les agradecna el cuidado que habían tenido. Y ellas simplemente disfrutaban de los mimos. Volvió a mirar la pantalla con el chat. El número de espectadores subía a toda velocidad. Los suscriptores también aumentaban. Uya MBS de 127 personas lo estaban siguiendo. Las cifras que ven lo alegraban de verdad. Sent a una gratitud enorme, porque sin apoyo es muy difícil superar todos los obstáculos. Los espectadores hacían muchas preguntas. Si el protagonista dijera la verdad, seguro no le creerán. Y en la misión no decna que había que matar a los enemigos. Entonces, ¿y por qué no convertirlos en aliados? Siguió hablando con los espectadores. Que no creyeran que sabna de las recompensas. Mejor parecer un novato sencillo. En el suelo notó un portal por el que podía llegar al segundo piso. Había que prepararse para el siguiente desafío. Pero antes miró el chat, donde los espectadores le decnan que tenga que recoger su recompensa. Eligió el menú correspondiente. Y ante él apareció una caja grande envuelta con un mozo rojo. Se vena bastante mona. Y qué premios esconda era solo cuestión de adivinar. El protagonista decidió abrirla de una vez. ¿Y para qué esperar un mejor momento? Tenía mucha curiosidad por saber cuál era la recompensa del primer desafío. En la caja había varias piedras y una bolsa grande. Recordó que en el video todo era diferente. Andaban una espada, pero con piedras. Decidió examinar cada objeto con cuidado. Cuando tomó la primera piedra en sus manos, las criaturas blancas se animaron mucho. Claro, porque era su comida favorita.
por la que fácilmente podnan matar. Las piedras que recibió no eran normales. En condiciones normales se podnan comprar en la tienda y costaban bastante caro. Interesante, ¿para qué servirnan? Decidió que esas piedras sernan demasiado caras para las bolas blancas. Por raro que parezca, las criaturas lo entendieron. Además de las piedras, en la caja habna también un vale para cambiar el nick. Decidió no usarlo por ahora, mejor después, cuando fuera realmente necesario. En la caja también había una bolsa bastante pesada con monedas. La sacó. Las monedas también podría usarlas más adelante. Ahora SN podna ir al segundo piso. Menos mal que habna un portal para eso. Y para llegar a Yel solo habna que dar unos pocos pasos. Ya se dirigna hacia Yel, pero las criaturas blancas brincaron en otra dirección. Hasta se confundió un poco porque no entendía su comportamiento. Pero decidió seguirlas. Seguramente sabnan algo. Se acercaron a la pared y abrieron sus enormes bocas con intención de comerse las piedras. Pasó muy poco tiempo y ya habían hecho un tanel de verdad. A dónde llevaba no estaba claro. Solo estaba claro que las criaturas claramente quernan ir por Ahan. Decidió seguirlas. Pero meterse al tanel hacen como hacen no era fácil. Para eso tuvo que ponerse a 4 patas y moverse Ason. Sudó bastante moviéndose por ese espacio tan estrecho. Hasta se raspó las manos. Pero no sentía ningún dolor. Ya prácticamente iba arrastrándose porque no había otra forma de moverse. Y todo eso requería un esfuerzo enorme. Vio que su mano brillaba. Entendió lo que había pasado. Había logrado activar la increíble fuerza del caballero. Era simplemente increíble. Era una habilidad única capaz de otorgar una fuerza física especial. Y solo se podía adquirir a partir del piso 5. Por fin salió del tanel. No le quedaban fuerzas para seguir moviéndose. Pero las criaturas blancas sabían perfectamente para qué habían hecho ese viaje. En el suelo encontraron un medallón luminoso y hermoso. Claramente era valioso. Un hallazgo interesante. No en vano las criaturas habían llevado al chico hasta Ahan. El protagonista lo levantó y empezó a examinarlo con cuidado. Era un objeto muy raro que podna traer suerte. Y Adams podna ayudarlo a sobrevivir una vez. Recuerdo el video que había visto varias veces. En él, ese mismo objeto lo había salvado en el piso 15. Pero Akun le había aparecido apenas en el primero. ¿Para qué andar cargando el medallón en la mano? Mejor ponérselo y esconderlo fácilmente bajo la camiseta. Así no llamaría tanto la atención. Después del hallazgo, podna volver al portal. Claro que para eso tendrá que volver a arrastrarse por el tanel, pero no habna otro camino. Llegó al portal bastante revepido. Las criaturas blancas también estaban con Yel. Y por qué no llevárselas si ellas mismas quernan. Parezna que de verdad se habían encarizado con él. Estaban sentadas en sus hombros y brazos, y no les molestaba seguir con él en la torre. Se metió al portal sin dudar. Ya no daba tanto miedo porque ya había hecho algo parecido antes. De nuevo el remolino de viento y lo desconocido. Esta vez llegó a un territorio grande y abierto. Había un montón de puertas y pisos. Ahan era donde tocaba enfrentar el nuevo desafío. Lo primero que hizo fue explorar el lugar. En la pared vio un letrero que advertía sobre el peligro. Luego vio otro, también una advertencia. Pero eso no asustó al protagonista para nada. Al contrario, estaba totalmente decidido a superarlo todo y salir victorioso. El nuevo desafío empezará en 10 minutos. Como le quedaban unos minutos antes de empezar, decidió revisar la tienda, por si había algo útil que le ayudara a aguantar contra los monstruos. Según pensando en qué podrán aparecerse. Si eran osos rojos, serán muy peligrosos.
Son criaturas gigantescas que pueden escupir fuego. Para aguantar Arna, falta la protección adecuada. Si eran serpientes marinas, habría que tener mucho cuidado. Lo más peligroso eran sus colas, con las que podían estrangularte fácilmente. Estaba parado pensando qué arma comprar. Pero tenna la experiencia del primer piso, donde todo había salido distinto a lo esperado. El desafno comenzó. Ante el protagonista se abrió un pequeño portal. Era tan chico que no generaba ninguna preocupación. Pero para su sorpresa empezó a crecer. O sea que el monstruo Serna es grande de lo esperado. Pero el chico seguna manteniendo la calma. Cuando el portal alcanzó un tamazo gigantesco, el protagonista se asustó muchísimo. Ni siquiera querna pensar quién podrá salir de ahí. Lo miraba fijamente esperando ver quién asomaba de las profundidades del portal. La tensión era tan fuerte que el sudor le cana en gotitas por la cara. Del portal salió un monstruo increíblemente aterrador y enorme. Su cuerpo estaba cubierto de pinchos. Los dientes parecían los de un tiburón. Y el tamazo era simplemente aterrador. El chico miraba al monstruo con horror. Pero había que hacer algo y conseguir algún arma. Si no, el monstruo lo harna polvo. Busco en la tienda. Menos mal que tenna monedas. Y alcanzaron para comprar un hacha. Tener aunque sea algún arma era mucho mejor que pelear con las manos vacnas. Levanto el hacha frente a Jill. Los espectadores no apreciaron el gesto. La bestia era increíblemente fuerte y nadie crena que se pudiera con ella a base de hacha. El protagonista decidió no esperar a que el monstruo lo atacara. Asen, que fue el primero en atacar, para luego actuar según la situación. El monstruo levantó una enorme zarpa con garras con intención de aplastar al chico. Y casi lo logra, de no ser por la astucia del chico. Logró esquivar la enorme zarpa y clavar el hacha en el cuerpo gigante. El monstruo lo miró con desprecio. Aunque no sintió un dolor especial, semejante atrevimiento no le gustó. Todo eso le exigía al protagonista un esfuerzo descomunal. Pero sabía lo que hacía, y estaba totalmente seguro de que podría ganar. No le daba al monstruo ni un segundo de respiro. Sus ataques eran precisos y veloces. El foco estaba en las patas traseras, que eran las más sensibles del monstruo. La tortuga escondió el cuerpo en el caparazón para recuperarse. Y mientras no asomara, era imposible vencerla. Asen, que solo quedaba esperar el momento MBS oportuno. Y ese momento llegó pronto. Cuando el monstruo retiró las patas, el protagonista empezó a trepar por su espalda. Los pinchos le sirvieron de escalera y le fueron de mucha ayuda. Pero quedarse así nomás en la espalda del monstruo tampoco era seguro. Empezó a buscar el punto débil. Solo así podría vencer al monstruo. Y pronto lo encontró. El chico levantó bien alto el brazo y descargó el hacha con todas sus fuerzas sobre un pincho pequeño que había encontrado. Repitió el ataque otra vez. Luego volvió a hacer lo mismo porque el pincho era bastante resistente y no se romna tan fácil. Por fin logró romper el pincho a la mitad. Una parte la tenna como trofeo. Se vena como un verdadero ganador. El monstruo tenía mucho dolor. Decidió estrellarse contra la pared para tirar al intruso. No había tiempo que perder, porque si la bestia lo hacía, el protagonista simplemente moría. Pero le quedaba un intento más. Volví a levantar el hacha bien alto y descargué otro golpe sobre el trozo de pincho, tratando de arrancarlo. El monstruo aulló de dolor. Su cuerpo empezó a envolverse en humo. El monstruo había muerto, y no había ninguna duda. Era simplemente increíble. El chico había salido victorioso de esa batalla. Su astucia estuvo en que conocía bien al enemigo y sus puntos débiles. Gracias a la piedra especial, su cuerpo estaba lleno de mamb.
Tenna el trozo de pincho y se lo clavó en el cuerpo. Con eso, logró simplemente hacer explotar a la maldita tortuga. Aunque por poco, y él mismo también sale lastimado. Pero eso ya era una tonterna. Miraba al enemigo derrotado con odio. Los ojos del monstruo estaban entreabiertos. Había que rematarlo. Volví a levantar el hacha y la clavé en el cuerpo enorme. Superar con éxito ese difícil desafío le trajo una recompensa oculta. Era una victoria de verdad, gracias a la cual se abrió el camino al siguiente piso. El protagonista estaba genuinamente contento con su ingenio. Las criaturas que lo acompasaban claramente tenían hambre. Brincaban a su alrededor, emocionadas por el festen que se venía. Les dio permiso de comerse los pinchos del monstruo. Las criaturas reaccionaron al instante y se lanzaron sobre los pinchos, despedazándolos con sus dientes afilados. Mientras las criaturas comían, decidió hablar con los espectadores. Tenían bastantes preguntas para él. El chico se veía muy seguro. Claramente les caía bien a los espectadores porque su número no dejaba de crecer. Ya habían llegado a 200. Y eso significaba que podía recibir recompensas únicas por un mínimo de 100 suscriptores y por haber completado el nivel. En el regalo había de nuevo piedras, monedas, y Adams había un regalo especial, una mochila. En ella cabían perfectamente las piedras de Mamb que había encontrado. Eran los regalos por el desafno. Decidí ver las recompensas ocultas por suscriptores. También tendría que haber algo interesante y valioso. En el regalo había una runa anica. Era un objeto anico y realmente útil que sin duda vendrá bien al pasar otros desafnos. De repente empezó a sentir un dolor de cabeza terrible. El chico se sentía muy mal. No era de extrasar, porque en la batalla contra la tortuga había perdido mucha sangre. Pero todavía no había visto todas las recompensas por suscriptores. Y había bendiciones para elegir. Estaba parado pensando cuál tomar. Decidí que lo mejor sería tomar la bendición de maná. Los espectadores no entendían para qué la quería. Pero el chico tenía claro que sería la mejor elección. Decidió convertirse en ingeniero en México. Era una clase única que puede trabajar tanto en equipo como por su cuenta. Recordaba al chico del video que había logrado vencer a todos los monstruos gracias a sus habilidades sónicas. Tenía un plan claro y sabía exactamente qué hacer a continuación. Y había que seguir avanzando. Sus compañeros, las criaturas blancas, volvieron a saltarle a los brazos. Ante él a un portal. Según sin tenerle miedo, y se sentan muy seguro. Hacen que entra, y directo a la ventana, que Abnas ha aparecido. Después del paso noto que todas sus heridas habían desaparecido. Fue genial. El chico se sentna de maravilla, y el dolor de cabeza había desaparecido. Ante él apareció una nueva misión. Akun también habrá que pelear contra enemigos. Y parecna que el desafno serna bastante complicado. Pero para su sorpresa, en el tercer piso no estaba solo. Había otro participante. Parecía que en el nuevo desafío había que trabajar en equipo. Los chicos se quedaron mirándose fijamente. No entendían qué estaba pasando ni qué hacer. Había que romper ese silencio. Se tendieron la mano y se la estrecharon. El recién llegado al piso de la torre estaba claramente un poco asustado. No era de extrañar. Simplemente lloraba, pero luego se repuso y se presentó. Había que seguir conociéndose. Parecía que el nuevo desafío lo iban a pasar juntos. El venimo del novato mejoró notablemente. Hasta empezó a sonreír. En especial le hizo gracia el nombre del protagonista, que era bastante peculiar. Luego preguntó por las criaturas blancas que estaban sentadas en su cabeza y sus brazos. El protagonista le explicó la situación y también parecna de buen humor. Su agradable charla fue interrumpida de repente.
Apareció una columna de polvo, y cuando se disipó, ante ellos había dos gigantes de piedra. Tenían un aspecto muy intimidante. Eran los nuevos enemigos a los que había que vencer, aunque no tenían ni idea de cómo hacerlo. Eran los guardianes del tercer piso. Lo complicado era que había que vencerlos al mismo tiempo. De lo contrario, seguirán reviviendo. Los chicos miraban fijamente las estatuas de piedra. Este piso era de verdad muy difícil. Muchos participantes habían muerto aquí. Los guardianes no tardaron en actuar y empezaron a atacar de inmediato. Tenían armas poderosas y escudos. Y el protagonista solo tenía el hacha con la que había vencido a la tortuga. Una de las estatuas dio un solo golpe, y fue suficiente para mandar volando a uno de los chicos como si fuera un museco de trapo. Los guardianes actuaban al mismo tiempo. Uno atacaba con una enorme lanza, el otro cubría con el escudo. Nuestro protagonista parecía un mosquito comparado con los gigantes, pero tenía a su favor la juventud y la velocidad. Así que cuando el guardia intentó aplastarlo con el escudo, simplemente se coló por debajo. De lo contrario, no habría quedado nada de él. Su cuerpo volvió a brillar, y con mucha intensidad. Sin soltar el hacha, dio un salto enorme y con toda su fuerza clavó el arma en la pierna del gigante. Esto provocó que uno de los guardianes se quedara directamente sin pierna. El gigante empezó a caer, pero el otro no lo dejó. El chico entendía que no podía perder tiempo. Si no hacía algo con la segunda estatua, la primera volverá a estar en combate rápidamente, y eso no podía permitirse. Entonces hizo otro intento de ataque. Tomó impulso de nuevo y se lanzó a toda velocidad contra los gigantes. Parecía que tenía un plan para lidiar con ellos. Esta vez golpeó la pierna del gigante que sostenía al primero. Y con un solo golpe, claramente no bastaba. Hizo otro intento. El golpe fue tan preciso que el segundo gigante tampoco podía moverse. Al final, los dos cayeron y se levantó una columna de polvo. Parecía que habían ganado. Pero no era así. De repente el ojo de uno de los guardianes se puso rojo. Estaba reviviendo, lo que significaba que la batalla aún no había terminado. El chico evaluó la situación de inmediato y entendió lo que implicaba. Intentó advertir al compasero del peligro, que no sospechaba nada. Pero el otro estaba parado sin tener ni idea de que estaba a punto de morir. Entonces, nuestro protagonista tomó la iniciativa de nuevo. Se lanzó hacia su compañero y lo cubrió. Justo al lado se clavó una enorme lanza. Los gigantes volvían a revivir e intentaban levantarse. Resultó que simplemente tirarlos no era suficiente. Habría que destruirlos. El protagonista volvió a tomar el hacha. Estaba totalmente decidido a matar a los guardianes. Solo así podría vencerlos y superar el desafío de ese piso. Tomó impulso de nuevo y dio un salto espectacular. Como resultado terminó en la espalda de uno de los guardianes. El otro estaba justo al lado. Usando toda su fuerza, volvió al ataque. Esta vez apuntó directamente a la cabeza del enemigo, y esta vez el golpe dio justo en el blanco. El gigante cayó de espaldas con la cabeza en una posición antinatural. El protagonista volvió a sentirse ganador. Estaba parado mirando al enemigo derrotado. Pero el segundo monstruo, según a vivo, vio que su compasero estaba muerto e intentó agarrar al chico con su enorme mano de piedra. No había tiempo para pensar. Había que acabar con ese guardián antes de que el primero reviviera. Volví a levantar su hacha letal y la descargó sobre el brazo de la estatua. Por el cuerpo del gigante aparecieron grietas, y su brazo se desprendió. Empezó a tambalearse y cayó al suelo con un estruendo enorme. Sus ojos se apagaron. Esta vez el desafío fue superado con éxito, y de inmediato apareció la notificación.
Los espectadores empezaron a tirarle monedas. Volna a ser un verdadero ganador. A los espectadores les encantó el espectáculo. Hasna tiempo que no venan a un novato tan bueno. El chico empezó a mirar a su alrededor esperando ver un portal. Pero esta vez no apareció. Simplemente no lo buscaba en el lugar correcto. Cuando lo vio y ya se dirigna hacia él, lo detuvo el compasero que acababa de tener. Ese querna hablar, pero el protagonista no tenía tiempo para eso. El chico se dirigió a la escalera. Subió los escalones con facilidad, que no eran tantos como parecía al principio. Ann encontró un mensaje. En él se decna que los guardianes llevaban mucho tiempo esperando a alguien capaz de destruirlos, pero casi nadie se había atrevido. También se hablaba de una guerra que se había cobrado muchas vidas. La historia era realmente escalofriante. Un joven general que había vuelto de la guerra fue ejecutado porque nunca obedecna al emperador ni según a sus órdenes. En el mensaje también se decía que no había que hacer enojar al emperador. El chico entendió que en ese mensaje había una pista sobre cómo pasar el siguiente piso. Después de leer el mensaje se abrió un portal de inmediato. Nuevas aventuras y monstruos ya esperaban al protagonista. Pero primero había que ver la recompensa por destruir a los guardianes. Pero esta vez solo le dieron una bolsa de monedas. Se quedó decepcionado. Pero cuando supo cuántas monedas había en esa bolsa, cambió de opinión al instante. Le habían dado nada menos que 5.000 monedas. Se preparaba para el nuevo desafno y se llevó una grata sorpresa al ver que el número de espectadores había vuelto a crecer. Seguramente estaba relacionado con el stream conjunto. Recordó a sus compaseros que habían estado con él desde el primer piso. Tenían un aspecto algo enfermizo, y eso lo preocupó bastante. Pensó que simplemente tenían hambre. Aunque agna poco habían tenido un buen festnen comiéndose el caparazón de la enorme tortuga. Decidió comprobar su teorna y sacó una piedra de la mochila. Pero las criaturas no se animaron al verla. Al contrario, era como si estuvieran llorando. El chico se agarró la cabeza. No entendía qué les pasaba a esas criaturas. Solo tenía claro una cosa, que definitivamente no era hambre. De repente, los propios espectadores le sugirieron que tenía que llegar al piso 5. Habrá alguien que podrá ayudarle a entender qué les pasaba a sus amigos. Pero primero había que llegar cuanto antes al piso 4. Ya había dado unos pasos hacia el portal cuando de repente lo llamó el que acababa de pasar el desafno con él. Claramente querna decirle algo. El chico se detuvo. Su colega simplemente estaba lleno de gratitud. Querna agradecerle mucho porque solo gracias a él había superado el desafno. Acepto ese agradecimiento. Pero el tiempo no se detenga y había que avanzar al siguiente piso. El protagonista volvió a cruzar el portal sin dudarlo. Llegó a una nueva localización donde debía tener lugar el siguiente desafno. Era un templo. Tenía que destruir un sello en el tiempo asignado, y si no lo lograba, se quedaría para siempre. La cuenta atrops empezó. No había tiempo que perder. Se dirigió a la pared donde había una inscripción visible. Era una pista. Decidí echar un vistazo a la tienda por si había algo valioso que le ayudara a resolver la tarea. El desafío de este piso no podía llamarse fácil. Sin embargo, básicamente solo ofrecen comida. Se puso a pensar. Su abundancia podrá hacer que fallara el desafno y se quedara en el piso para siempre. Mejor no comprar comida. Se acercó de nuevo a la pared con los cristales. En ellos había inscripciones. Mejor dedicar el tiempo a estudiarlas y encontrar la respuesta al acertijo planteado. Al tocarlos, los cristales cambiaban de color. Lo curioso era que los cristales con los mismos bolos podían ser de distintos colores.
Para recordarlo todo, inventó un sistema. Reemplazó los signos por números. Hacen era mucho en vez fácil memorizarlo todo. Pero lo que más le sacaba de quicio era que los cristales podían cambiar de color de manera espontánea. Y había que actuar con mucho cuidado para no cometer errores. Empezó a presionar los cristales en una secuencia concreta que solo él conocía, y no era una elección al azar. Su técnica funcionó. Siguió presionando los cristales porque había empezado la segunda fase. El tiempo se agotaba sin piedad y no quedaba tanto, pero lo hizo todo bien. Al final, cuando presionó el último cristal, llegó la notificación de que el desafío había sido superado con éxito y que se había abierto el camino al piso 5. Los espectadores le tiraron un montón de monedas. Les sorprendió la facilidad con la que el chico había pasado ese complicado desafío. Era hora de revisar las recompensas. Esta vez, también le dieron nada menos que 5.000 monedas. En total tenía no menos de 10.000. Con esa cantidad, era más que suficiente para conseguir un objeto especial y único. Tomó a sus compañeros en brazos y se apresuró al piso 5. Las criaturas tenían muy mala pinta. Parecía que habían empeorado mucho. En el piso 5, el desafío también era complicado. Había que tomar una decisión: matar a otro participante o llegar hasta el final. Se trasladó a un enorme palacio imperial. La esencia de la misión era copiar a un personaje determinado y convertirse en él. Copió al segundo heredero del imperio, que amaba profundamente todo lo relacionado con los animales mebejicos. Era su verdadero punto débil, y le habían apodado el verdugo. Tenía que convertirse en un verdadero emperador y tomar el trono, pero sin usar la fuerza. La misión era demasiado complicada incluso para un chico tan hábil. Y él, que solo quería ser ingeniero mbejico, y a que le tocó un papel tan poco envidiable y bastante complicado. Y lo más aterrador era que en ese piso no estaba solo. Había un rival y no podía permitir que llegara al final primero. Eso significaba la muerte segura. Antes de comenzar el desafío tenía que elegir una habilidad, y eso influye en qué personaje debna copiar. El chico no dudó mucho y eligió de inmediato la ingeniera mbejica. Pero algo salió mal, y en lugar de ingeniero mbejico, obtuvo un animal mbejico. Eso le disgustó muchísimo. Pero no podía echarse atrás. Había que trabajar con lo que había. Lo más complicado era acostumbrarse al nuevo cuerpo. Primero había que leer el diario del personaje para conocerlo mejor. Lo primero que hizo al llegar al nuevo cuerpo fue llamar a su asistente, quien le trajo un animal mbejico del extremo norte. En la jaula estaban las criaturas blancas que ya conocía, sus compaseras. Según con ese aspecto apagado y decando. El asistente supuso que la única explicación para su comportamiento pasivo era que simplemente habían comido demasiadas piedras de mamb. El asistente se pegó al protagonista como una garrapata. Notó que su cuerpo emanaba mamb y le exigna que explicara qué significaba todo eso. Se apresuró a calmarlo, diciéndole que estaba bien y que el exceso de mamb no le afectaba en absoluto. Esa era simplemente una de sus particularidades. Hacen que podía irse tranquilo y sin preocuparse. Ahora había que cuidar a las mascotas. Lo mejor será llevarlas al sótano, y con eso podrá arreglárselas perfectamente solo. Pensaba qué hacer con todo aquello. Para todo solo tenía una semana, y eso no era tanto como podía parecer. Abrió la entrada al sótano, tomó la jaula con las criaturas blancas y las llevó a ese lugar seguro y tranquilo. Sus protegidos estarán bien. En el sótano había otras jaulas con animales mbejícos.
Al ver a su dueso sentnan una alegna genuina y sin fingir. Colocó la jaula con las criaturas en el sutano. Ellas, igual que su dueso, estaban tristes por eso. Pero el protagonista consideró que Serna mejor para su propia seguridad. Abrió la tienda con la esperanza de encontrar algo que ayudara a sus criaturas. Pero no había nada parecido. En cambio, pudo crear una nueva habilidad relacionada con los animales mbejicos. Su rival no perna el tiempo y se volvna cada vez es fuerte. Usaba un libro especial de habilidades, y cuanto MBs avanzaba, mayor era su nivel. Pasaba los niveles anteriores de la torre con facilidad y rapidez. Y si hacía falta usar a otro participante como escudo humano, no dudaba en hacerlo. Los futuros rivales se encontraron. Se estudiaban mutuamente intentando determinar qué rol tenía cada uno y qué habilidades usarán en el combate. El personaje del rival odiaba profundamente a los mentirosos y usaba una espada. Acostumbrarse a ese papel era extremadamente difícil. Tuvieron un pequeño intercambio de palabras. Parecía que simplemente se estaban poniendo a prueba mutuamente sobre sus conocimientos de la historia. Intentaban descifrar quién era quién. El rival pensaba que simplemente el príncipe lo estaba provocando, ya que estaba solo y sin escolta. Daba la sensación de que simplemente se estaban poniendo los nervios a prueba. El rival ya casi había agarrado la espada porque quería matar al protagonista, pero algo se lo impidió. Era el mismo asistente que le había traído los animales mágicos al protagonista. Agarró al príncipe por los hombros y empezó a sacudirlo para ver si estaba bien. Simplemente sentía que del rival emanaba sed de sangre. Asn, que por si acaso decidió advertirle sobre las posibles consecuencias. El protagonista y el asistente estuvieron largo rato reflexionando sobre esa situación. Algo en ella no estaba bien. Antes todo había sido completamente distinto. El protagonista decidió dar una vuelta por los alrededores. Estaba aburrido y quería algo de variedad. Pero el asistente le advirtió que tenía que tener cuidado, por si acaso. El chico empezó a hacer planes. Había desperdiciado bastante tiempo y todavía no había ido al taller de los ingenieros mbejicos. Había que remediar eso, según hablando con los espectadores, que estaban muy interesados en sus planes. Pero no habían cambiado. Pensaba convertirse en emperador y llegar al final. Y para eso, solo quedaban 6 DNAs. El rival no perna el tiempo y estudiaba documentos activamente. Quería saber MB sobre su adversario. Estaba en penico porque no sabía qué hacer. Lloraba y pedía ayuda. Menos mal que los espectadores le ayudaban. Le aconsejaron dirigirse a la capilla. Podía usar una técnica secreta que le darna la victoria. Conocía la identidad del rival y esa técnica era una forma excelente de lidiar con él. El protagonista deberá haber tenido cuidado, pero por ahora no lo sabía. Nuestro protagonista se enteró de que el rival se interesaba activamente por su pasado y lo investigaba. Se enteró de que el chico era muy popular y su identidad había quedado básicamente al descubierto. Entendió que había dado en el clavo, lo que significaba que las posibilidades de no morir en el piso 5 eran enormes. Y todo gracias a los propios espectadores, que le habían revelado el secreto. No en vano lo habían mandado a la capilla. Si en ella revelaba el nombre del rival, el desafío podía superarse casi de inmediato. Pero había riesgo de equivocarse y recibir una penalización importante. Se dirigió al templo, donde encontró una llave especial. Solo tenía que arrodillarse ante la estatua y pronunciar el nombre del rival que estaba pasando el desafío. Eso fue lo que hizo. Pero los ojos de la estatua se encendieron en rojo. Había dicho el nombre equivocado e invocado la maldición
de un espíritu maligno, perdiendo todas las habilidades que Abna ha aprendido antes. Cayó de rodillas y pedna clemencia. No entienda por qué Abna pasado eso, si Abna dicho correctamente el nombre del rival. Sus gritos se onan por todas partes. Pero nuestro protagonista no era de los simples. Se Abna preparado de antemano para esa situación, porque también conogna ese secreto y tenna su propio as en la manga. En su mochila guardaba un ticket para cambiar el nombre. Lo usó con éxito. Por eso, aunque su rival dijo el nombre correcto, en ese momento era otro y cometió el error. Se Abna preparado para eso con antelación y con el teclado cambió el nick. Aunque no era muy original, simplemente asadió un número al nombre anterior. Hacen que su rival perdió con éxito todas las habilidades que Abna adquirido antes. Y ahora tenía que volver a comprarlas. Y para eso necesitaba nuevas recargas. El rival entendió que simplemente lo habían engañado. No podía dejarlo pasar así como así. Quería entender cómo había pasado, así que fue corriendo hacia el protagonista. Pero la guardia no lo quería dejar pasar. Estaba increíblemente furioso. Si hubiera podido, simplemente habrían partido a ese descarado por la mitad. Claro que esa reacción era totalmente comprensible. Entonces sacó la espada y fue al ataque contra ese descarado que Abna logrado engasarlo. Pero el protagonista estaba completamente tranquilo. El rival Abna perdido todas sus habilidades. Hacen que no era peligroso. Fácilmente le agarró la mano con la espada levantada y con un solo movimiento le quitó el arma. El rival ya no tenía ninguna posibilidad de con ese descarado. El protagonista podría haberlo matado fácilmente, pero tenía un plan especial que no había compartido con nadie. Sabía que el rival todavía podría serle útil, así que era mejor dejarlo vivo por ahora. Bien morir. Lo soltó, pero no fue por el estima. El miedo tampoco estaba presente. El rival cayó al suelo y se golpeó fuerte. Le dolna que lo hubieran tratado tan mal. El protagonista se frotó el cuello. Abna que pensar bien cómo actuar a continuación. Matar al rival era fácil, pero le quedaba mucho tiempo hasta el final del desafío. Se fue a sus aposentos y se tiró en la cama, reflexionando sobre la situación y sus propios planes. Abna que estudiar la ingenierna en Bélgica lo antes posible y deshacerse del rival. Volvió a recordar el video que Abna visto antes de entrar en la torre. Aún estaban casi todas las respuestas a las preguntas actuales. El primer intento resultó fallido. Todos esos DNAs Abna estado blandiendo el hacha sin ni siquiera pensar en que habrá que mejorar esa habilidad. Caminaba por el pasillo con paso amplio y seguro. Los cortesanos estaban en grupo discutiendo algo animadamente. Hablaban del tribunal imperial. Acusaban al segundo príncipe de haber matado al propio emperador. Esa información sorprendió al protagonista. No había oído nada de eso, pero parecía que era el único que escuchaba esa noticia por primera vez. La multitud de cortesanos se había reunido para ese acontecimiento. Habían venido todos los aristócratas y toda la familia imperial. El evento era realmente muy significativo. Todo el mundo sabía que el emperador casi no confiaba en nadie. Por eso había caballeros suyos por todas partes. Y por eso su repentina muerte parecía especialmente sospechosa. Algo no estaba bien. Nadie podía creer que el débil príncipe hubiera podido con él. Simplemente no tenía suficientes fuerzas para vencer al mismísimo emperador. Comenzó el juicio. La sala estaba completamente llena de gente. Entre ellos estaban los principales magos. Algunos creen que el primer príncipe tenga algo que ver en todo esto. El secretario del juez advirtió que había que mantener el orden. De lo contrario, el castigo será el correspondiente y nadie mirará el estatus ni el título.
Se designaron los jurados. Eran personas de distintos estratos sociales. Ellos serán quienes tomaran la decisión. Algunos no inspiraban ninguna confianza. Luego el secretario dijo que la sesión del tribunal había sido organizada a toda prisa. Pero el acusado había sido pillado con las manos en la masa, aunque los testimonios de los testigos no eran suficientes. En esencia, todo aquello era solo para cumplir con el protocolo. El príncipe acusado tuvo que levantarse y ocupar su lugar. Tenna, las manos esposadas. Pocos crean que ese joven hubiera podido con el mismísimo emperador. Esa noche, el príncipe fue a ver al emperador. Hablaron de algo durante aproximadamente media hora. Un testigo podía confirmarlo. Los caballeros guardias estuvieron todo el tiempo detrás de la puerta. Cuando dejaron de escucharse sonidos desde la sala de audiencias, decidieron comprobar si todo estaba bien. Abrieron la puerta y vieron al emperador con un charco de sangre extendiéndose debajo de él. Y el príncipe estaba a su lado. No había nadie en vez en la habitación. Se llevó a cabo una investigación exhaustiva. Se descubrió que en el té del emperador había un polvo mortal. Sus rastros fueron encontrados en la ropa del príncipe. Nadie pudo asadir ni objetar nada. El caso era completamente transparente y las conclusiones eran obvias. No había nadie MBS en la habitación. Hacen que el príncipe era el asesino. Los presentes en la sala del tribunal empezaron a indignarse. Todo parecía un circo. Sin embargo, pocos se atrevieron a defender al acusado. Todos tenían miedo. Se anunció la sentencia. El castigo era realmente terrible. Al príncipe debían atarlo a unos caballos y arrastrarlo por todo el imperio, que todos conocieran a ese héroe. Todos estaban de acuerdo con esa decisión. Solo uno de los presentes consideró todo eso un completo disparate. No tuvo miedo de decir lo que pensaba. Explicó su comentario diciendo que la investigación no había sido realizada como era debido, como si alguien hubiera insistido en ello. Pedna que se revisara todo de nuevo. Pero el juez fue inflexible. Considero que esos argumentos no eran significativos y que por prejuicios personales nadie iba a revisar el caso. Los guardias se acercaron al príncipe y lo agarraron del brazo. El juez les dio la orden de llevarse al sospechoso y ellos no podían desobedecerle. Nuestro protagonista estaba en un estado de shock por todo lo que pasaba. No entendía cómo el mundo podía ser tan cruel. Luego sus emociones tomaron el control. Simplemente tenía ganas de destruir la torre entera y después contárselo todo a los admins. En realidad todo lo que pasaba no era más que un sueño, pero todo aquello lo había visto antes en un video. Había que seguir con el desafío. Y claramente ya tenía algún plan astuto, se notaba por la cara de satisfacción que tenía. Solo conocía una escapatoria que le era familiar, y era esa la que pensaba usar. Pero primero tomó el diario en sus manos. Contenía un montón de información realmente útil. Pasaba las páginas con atención, leyendo el contenido detenidamente. Pero no pudo encontrar respuestas a sus preguntas. Había demasiado poca información. Pensó que tendría que preguntarle a alguien sobre lo que más le interesaba. ¿Acaso lo habían estado escuchando todo ese tiempo? Pero eso no era tan importante. Se aclaró la garganta y empezó a preguntar directamente sobre lo que le importaba. Recuerdo que Deniso había pedido un animal en México. Al padre claramente no le había gustado esa petición y el Niso la pasó muy mal. El consejero recordaba perfectamente todo lo relacionado con el joven príncipe y contó lo que había guardado en silencio durante tanto tiempo. La razón de la ira del mismísimo emperador. Tras la muerte de su esposa, el emperador simplemente perdió la cabeza. Buscaba al culpable de su muerte y ya no confiaba en nadie. La querna muchísimo
y odiaba incluso al hijo de ella. El animal mágico que el príncipe tanto quería tener era demasiado peligroso para él. Era una criatura que podría hacerle daño al heredero. Volvió a ese DMA en que fue asesinado el emperador. Pero antes decidió desconectar el chat. Los espectadores le impedían concentrarse. Después de eso, se repuso y empezó a prepararse para la conversación que se avecinaba. Sabna que el emperador se sorprenderá mucho al notar los cambios en el comportamiento del príncipe. Se acercó a los guardias y pidió audiencia con el emperador, pero dijeron que en ese momento era imposible incluso para el príncipe. No lo querrán dejar pasar. Entonces, tomó aire con fuerza en los pulmones y gritó con todas sus fuerzas. Gritó que tenía información muy importante y que el emperador debía saberla. La estratagema funcionó. Lo invitaron a pasar a la sala de audiencias y esperar al emperador. El protagonista esperó con paciencia la audiencia. El emperador no tardó mucho. El príncipe se inclinó respetuosamente ante él. El comportamiento del príncipe sorprendió de verdad al emperador. El príncipe jugó su carta. Pregunto si los hombres bestia le habían sido asignados específicamente porque su padre se preocupaba por él, y que si era Asen, lo seguirna. El emperador sonrió con ironía. ¿Y acaso lo habían llamado solo para decirle eso? Pero esa información no era valiosa para él. Al príncipe le molestaba la presencia de los guardias. Pidió que se fueran. Todavía no había dicho todo lo que quería, y prefería que nadie escuchara la conversación. El emperador hizo un gesto con la mano y pidió a los guardias que salieran. Estos no se atrevieron a desobedecer y dejaron al príncipe y al emperador a solas. El emperador se dirigió de nuevo al príncipe. Quería escuchar qué cosa tan especial quería comunicarle el heredero. El príncipe se fijó en el anillo que llevaba el emperador. Afirmó que no era el verdadero, y si era Asen, no podía controlar a los hombres bestia. El emperador primero palideció, pero se repuso muy rápidamente. Exigía argumentos, y todo lo que dijera el príncipe podría decidir su destino. El joven tomó el diario y contó lo que sabía sobre el primer príncipe y su recompensa por sus méritos especiales en una de las batallas. Durante la celebración ocurrió un incidente bastante desagradable. El primer príncipe estaba de buen humor y sin querer derramó alcohol sobre el traje del emperador. En ese momento, limpió el alcohol con su pazuelo y discretamente quitó el anillo verdadero de la mano del emperador. Hizo el cambio y escondió la joya real en un lugar seguro. El emperador se ensombreció y empezó a exigir pruebas. No le gustaba nada toda esa chebechara vagna, necesitaba hechos. Pero el príncipe no los tenía. Dijo que no hacía falta nada de eso, porque el emperador ya lo sabía todo por ese mismo. No tenía miedo de ser atrevido. Todo eso le hizo mucha gracia al gobernante y empezó a reírse a carcajadas. Cuando se calmó, supuso que el príncipe claramente quería algo de él. El príncipe fue tan atrevido que simplemente dijo que quería convertirse en emperador. Pero mientras hubiera uno en activo, eso era imposible. Y pidió algo impensable, que se muriera. Los espectadores estaban flipando de verdad. Le lanzaban donaciones sin parar, porque nunca habían visto a un novato tan seguro de ese mismo. El príncipe estaba satisfecho de que todo hubiera salido tan fácil. Ahora podía descansar y empezar a aprender nuevas habilidades. Sin duda, le iban a hacer falta. Fue al taller donde planeaba aprender habilidades de ingenierna en Mobjica. En breve le serán muy útiles, pero resultó que Aachen no estaba solo. Lo llamó el primer príncipe. Ese encuentro no era de los agradables, pero ignorarlo era imposible. El protagonista contó que ese DNA había hablado con el emperador. Esa información
puso furioso al primer príncipe, que pensó que el segundo se había vuelto un completo descarado, y decidió darle una lección con un buen bofetún. Ya había levantado la mano para debercelo, pero de repente alguien lo detuvo. Apareció el maestro imperial que trabajaba en el taller. No le había gustado que alguien estuviera haciendo ruido cerca de su puerta y decidió averiguar qué pasaba. El primer príncipe nunca se había sentido tan humillado. Un simple maestro le había puesto en su lugar, pero no supo qué responderle. El maestro claramente tenía un sentido del humor peculiar. Prometió que grabaría una inscripción especial en la lápida. El primer príncipe ya casi no podía contenerse. Era muy rencoroso. Si hubiera podido, habría matado al maestro Han mismo. Pero no era el momento. Hacen que se retiró. El protagonista le agradeció al maestro su ayuda y quería preguntarle algo antes de que se fuera. El maestro simplemente lo invitó a seguirle. El protagonista entró al taller. Todo le gustaba a Han. Es MBS. Sus habilidades relacionadas con la ingeniería en Bélgica habían aumentado. Y podía comprar nuevas. Las compró. Los espectadores empezaron a comentar esa decisión. Ya lo estaban sacando de quicio. Y decidió quiquear del chat a los MBS activos para que no molestaran tanto. Tomó el libro de habilidades y las aprendió de un clic. Se sintió un poco mal. Aprender 4 habilidades de golpe era demasiado. Para un novato eso era mucho. Se agarró la cabeza, pero parecna que mejoraba. Y si era Asn, podía ponerse a subir de nivel las habilidades obtenidas. Decidió quedarse un rato MBS en el taller. Había tantísimas cosas interesantes e incomprensibles a Hakan. Y lo más importante era que podía conseguir lo que necesitaba. Llamó al maestro. Sin su ayuda no podía arreglárselas. El maestro entendió que del príncipe no iba a deshacerse fácilmente. Hacen que no le quedara a MBS remedio que ayudar. El maestro lo llevó hacia el interior de su territorio. Ahí podría ofrecerle la ayuda necesaria. Empezaron a bajar por una larga escalera. Mientras tanto, el primer príncipe tramaba sus siniestros planes. Solo él podía ocupar el trono, y el segundo pretendiente tenía que ser eliminado. El joven príncipe pidió usar el taller, pero su dueño lo veía como a un niño. Sin embargo, no era así para nada. El protagonista simplemente quería poner en práctica ciertos conocimientos. El maestro no tenía costumbre de fiarse de las palabras. Dibujó un esquema en papel y le pidió al joven que lo interpretara. Sí, la tarea no era sencilla. El maestro sentó al joven en una silla y le pidió que resolviera la tarea. El príncipe se tensó y empezó a recordar todo lo que sabía sobre ese tema. La tensión era tan fuerte que empezó a sudar. Pero no pasó mucho tiempo y resolvió la tarea. Parecna que había hecho algo extraordinario. Sin embargo, la solución tenía que verificarse. El maestro tomó la hoja con la respuesta y la estudió. La solución era correcta, pero no del todo. El príncipe se entristeció. Resultaba que no podía usar el taller. Pero el maestro no era un profesor tan estricto. Dijo que el príncipe había resuelto la tarea bastante bien. Hacen que podía usar el taller. El príncipe estaba increíblemente feliz. Por fin había conseguido lo que tanto había querido. Poder usar un taller de verdad era una pasada. El maestro dejó al príncipe solo, que estudiara todo lo que necesitara. Ahora podía hacer realidad incluso los deseos MBS atrevidos. Se puso a estudiar los mecanismos, de los que había muchísimos en el taller. Examinaba cada pieza, intentando recordarlo todo bien. Pero su soledad no duró mucho. El consejero también lo encontró a Han, interrumpiendo su entretenida actividad, y le dijo que el emperador había sido asesinado.
El protagonista intentó averiguar de inmediato qué se sabía sobre el sospechoso y qué otras noticias y rumores circulaban por la corte. Pero el consejero tampoco sabía gran cosa. Ante ellos aparecieron los guardias. Tenían la orden de arrestar al príncipe y para ello tenían el documento correspondiente que presentaron. El consejero no dejó que se llevaran al príncipe. Primero querna entender por ese mismo qué estaba pasando, pero tampoco pudo resistirse a la orden. Al príncipe le pusieron las esposas de inmediato. Era el primer y único sospechoso, ya que había sido el último en ver al emperador. El consejero empezó a exigir al menos alguna prueba. No entendía cómo podían detener a alguien sin MBS, sin tener fundamentos. Pero nadie lo escuchaba, y pronto el príncipe se encontró en la sala del tribunal. Había muchísima gente. Claro, el asesinato del emperador era un acontecimiento de enorme importancia. El príncipe sabía lo que vendrá después, porque lo había visto en el video. Pero aún así, los eventos que se desarrollaban lo ponían nervioso. Sentía el odio que emanaba de los jurados. La situación se complicaba Adams por el hecho de que casi todos los presentes en la sala del tribunal estaban claramente del lado del primer príncipe. Y el protagonista no tenía ni un solo aliado en quien pudiera confiar. No había abogado. El juez relató cómo había sido asesinado el emperador y quién lo había visto vivo por última vez. Todos los hechos apuntaban al príncipe. Todo había sido claramente una trampa. Hasta apareció un testigo que lo confirmó todo. Era el guardia que custodiaba los aposentos del emperador. Todo estaba en contra del príncipe. Pero tenía derecho a decir su palabra, y aprovecho esa oportunidad. Tenía guardado un as en la manga. Un testigo que podía confirmar que el príncipe no era el asesino. Y ese testigo era el mismísimo emperador. Estaba completamente sano y salvo. Era simplemente imposible de creer. Los presentes en el juicio no entendían qué estaba pasando ni cómo era posible algo así. Todos, incluido el juez, estaban en pánico. El emperador se dirigió a los presentes. Los conocía bien a todos. Empezaron a inclinarse ante él porque temían su ira. El emperador estaba de excelente humor. Parecía que todo lo que pasaba le divertía mucho. Estaba ante los presentes y sonrena. Se dirigió al duque, que seguía de rodillas. Le pidió que se levantara. No era digno de alguien con tan alto título andar fregando el suelo. El emperador decidió ocupar su trono de honor y dictar sentencia y él mismo. Pero primero hacía falta que el caso fuera examinado debidamente. Se dirigió a los jurados y les exigió que le resumieran los principales puntos planteados antes de su llegada. Pero ellos tenían las manos sucias. Al emperador ya no le divertía lo que pasaba. El duque no pudo explicar nada con coherencia, pero Adams de Isiel había otros jurados. Entonces, el emperador exigió que otra persona le explicara brevemente la esencia del asunto. El jurado se levantó y empezó a contar en pocas palabras. El emperador levantó la mano. Estaba listo para dictar veredicto, basándose en lo que había escuchado. Por supuesto, dijo que el acusado no era culpable. Ninguno de los presentes se atrevió a contradecir eso. Y en general, discutir con el mismísimo emperador era una actividad extremadamente peligrosa. El emperador decidió darle una lección al duque juez. Levantó la mano y empezó a darle bofetones por todas sus acciones. Resultó ser una mala persona. Después de varios golpes tomó aliento, pero siguió acusando al cortesano. Resultó ser una auténtica rata que intentaba destruir el imperio desde dentro. El duque se guna de rodillas. Las lágrimas cornan por sus mejillas. Intentaba justificarse, pero no le salna de manera muy convincente.
El emperador no le crena y lo declaró criminal. Al juez lo agarraron enseguida de los brazos para llevarlo a la mazmorra por orden del emperador. Seguna, diciendo que no era culpable de nada y que a su alrededor se estaba armando una conspiración. Su Majestad recordaba la conversación con el príncipe cuando le había pedido que se matara. En aquel momento, le había abierto los ojos sobre el príncipe mayor. Entonces lo había escuchado atentamente a él y a todos sus argumentos. Tenía muy claro que el príncipe tenía un plan, y bastante bueno, gracias al cual se podría aclarar mucho. Juicio había concluido con éxito. El emperador ordenó liberar al segundo príncipe en la misma sala del tribunal, pero arrestar al primero por intento de asesinato. La orden fue ejecutada de inmediato. El heredero fue arrestado en la misma sala. Se resigna, exigna que lo soltaran porque todo aquello era una conspiración en su contra. El primer heredero miraba con odio al segundo, que estaba cerca. Pero el protagonista permanecía completamente tranquilo. Estaba de excelente humor. Las donaciones llegaban una tras otra. Los espectadores admiraban su ingenio y su plan brillante. El emperador decidió iniciar el juicio, pero el primer heredero lo interrumpió. Tenna algo que decir, porque asna poco él mismo habna estado en el lugar del acusado, y entenna perfectamente lo que es sentna. Se llevó la mano al pecho y se inclinó respetuosamente ante el soberano, y le pidió que le diera la oportunidad de demostrar personalmente la culpa del primer príncipe y confirmar así su propia inocencia. El emperador le dio esa oportunidad. Los presentes estaban en shock. Ese comportamiento no era propio del soberano. El protagonista extendió la mano y anunció que comenzaba la audiencia de un nuevo caso. Y él mismo ejercna de juez, y lo disfrutaba. Empezó a hacer preguntas al acusado, que ya casi no podía controlarse. Si hubiera podido, An mismo le habría dado un buen golpe para acabar con todo aquello. El primer príncipe ya simplemente no podía contenerse. Gritaba que todo era un absurdo y que alguien querna tenderle una trampa. Pero el protagonista estaba completamente tranquilo y seguna con su Elenea. Parecna que adrede sacaba de quicio al primer príncipe. Y asnera, porque sabna cómo iba a reaccionar. Al primer príncipe le dio una auténtica crisis de histeria. Se rena a carcajadas del rival que parecna querer ocupar el trono. Parecna que habna entendido su intención. ¿Y acaso el segundo príncipe podna haber llegado a eso por su propia cuenta? Era difícil de creer. Le propuso que se pusiera de rodillas ante él y le suplicara perdón por semejante atrevimiento. El protagonista entendía perfectamente que si en ese momento, en lugar de un prototipo, hubiera estado el príncipe real, éste le habría creído a su hermano y después lo habría pagado caro. Recuerdo la época en que ambos príncipes eran nisos. Y fue entonces cuando el hermano mayor dijo que al padre simplemente le gustaban los animales vejicos, y que si el príncipe pequeño se los pedna, y él cumplirna su deseo. Entonces le creyó al hermano mayor e hizo lo que le dijo. Y a cambio el padre le dio una bofetada, porque simplemente no soportaba todo lo relacionado con los animales vejicos. Pero el joven príncipe tenía un sueño que quería hacer realidad. Entonces creó un lugar secreto debajo de su habitación. El padre no sabía nada de eso. En esa habitación empezaron a aparecer animales vejicos. Había mucho espacio y alcanzaba para todos. Lo importante era que el padre no se enterara de nada. Pero lo que está oculto siempre sale a la luz. Y el emperador encontró de alguna manera esa habitación con los animales mágicos. Estaba furioso y ordenó quemar a todas las criaturas. No entendma cómo se había enterado su padre. Solo lo sabían el hermano mayor y el consejero. La sospecha recayó precisamente sobre el segundo.
El joven príncipe tuvo que quemar a todos sus animales embejicos. Fue muy doloroso y desagradable. Y lo peor de todo era saber que alguien lo había traicionado. Entonces fue a un bar. Tenía muchas ganas de emborracharse para olvidar, aunque sea por un rato, lo que había pasado. Y entonces prometió que volverna a tener animales embejicos, pero que su hermano no lo sabrá. En el bar había muchos cazadores. Se jactaban entre sí de los resultados de la caza de animales mágicos. El príncipe no podía escuchar eso, y se armó una pelea. Pero aquella mazana, cuando se despertó golpeado, solo estaba el consejero a su lado. El príncipe seguna sin saber si confiar en él o no. Quizás era él el traidor. Cuando creció simplemente entendió que no valna la pena confiar en nadie. Solo los animales embejicos estaban a su lado, y claramente parecían mejores que las propias personas. En ellos se podía confiar. El protagonista volvió de sus recuerdos y el proceso judicial continuó. Fue llamado el primer testigo, el guardia. El primer príncipe pidió que le hicieran una pregunta. También él tenía su carta, un anillo con el que podía controlar al testigo, y decidió usarla para que el guardia diera la respuesta que él necesitaba. Pero para su gran sorpresa, el testigo dijo que había visto precisamente al primer príncipe, no al segundo. Simplemente no podía creer lo que ona. ¿Y acaso el anillo embéjico no había funcionado? Pero eso no podía ser. El emperador no Tucumo había cambiado el semblante del primer príncipe. Claramente estaba disgustado por algo, y eso tenía que ver directamente con lo que había dicho el guardia. Entendió que estaba perdido. El verdadero anillo de control ahora estaba en manos del emperador, y sin él no podría hacer nada, porque él era el culpable de todo. El protagonista estaba de pie frente al acusado y sostenía ese anillo en sus manos. Resultó que simplemente se le había caído del dedo cuando se resistía al arresto. Se formuló la acusación. Entonces el protagonista se dirigió al mismísimo emperador y le mostró el anillo encontrado. Este confirmó que la joya también le resultaba familiar. Había que acabar con todo aquello. ASN que el príncipe pidió la oportunidad de dictar el veredicto final. El soberano le dio permiso. El acusado empezó a comportarse de manera muy escandalosa. No aceptaba ni el juicio ni la acusación. Y además, el segundo príncipe no tenía ningún derecho a juzgar al primero. También se saló con el dedo a quienes habían tomado su dinero y ahora lo hundan. Simplemente perdió el control y en el fondo lo reconoció todo. No hubo nadie dispuesto a defender al primer príncipe. Nadie quería ser su abogado, sobre todo después de las escandalosas declaraciones que había hecho. Se dictó la acusación definitiva. El protagonista exigió que arrestaran al hermano mayor en ese mismo momento. La guardia ejecutó la orden de inmediato. Pero antes de que se lo llevaran, el chico decidió decirle unas palabras. Que todo aquello le sirviera de lección y de pequeño pago por lo que le había hecho. Primero le dio una bofetada, y luego con todas sus fuerzas le metió un pucetazo directo en la nariz. Al acusado se le saltaron las lágrimas, porque no solo era un golpe al orgullo, sino que también dolna mucho encima. Y después se dictó la sentencia. Al acusado debían atarlo a unos caballos y arrastrarlo por todos los pueblos. Que todos supieran lo que había hecho. El emperador estaba de acuerdo con esa decisión, pero quiso conocer la opinión de los demás participantes del proceso. Nadie tuvo ninguna objeción. El soberano repitió la sentencia una vez MBS y ordenó cortarle la cabeza. El arrestado simplemente se desacna en histeria. El protagonista se dirigió de nuevo al emperador. Dijo que en la sala había personas interesadas en la prosperidad del imperio
y que él también aspiraba a eso, y que le gustara convertirse en su sol. Pero sin el permiso del soberano, eso era en principio imposible. Querna convertirse en el próximo emperador. Su majestad se echó a reír a carcajadas. Toda la situación y la petición le divertan mucho, pero le gustó esa exigencia. El emperador se dirigió a todos los presentes. Dijo que el imperio tenía un nuevo gobernante y que él se retiraba a descansar. Nuestro protagonista consiguió lo que quería. Llegó hasta el final elegido y se convirtió en el soberano del Estado, lo que significaba que la misión había sido superada. Después de que el emperador proclamara al nuevo gobernante, toda la imagen empezó a desvanecerse. No había nada de sorprendente en eso, porque la historia básicamente había terminado, y el piso 5 había sido superado con éxito. El protagonista de repente se dio cuenta de que todo ese tiempo el propio administrador del proyecto lo había estado observando. Solo que no podía entender qué querna de él. Pero la respuesta a esa pregunta llegó pronto. Le ofrecían convertirse en administrador del proyecto, y si se negaba, simplemente morirna. Pero no tenía ni ganas de ocupar el lugar de alguien, y el admin le dejó terminar lo que había empezado, para encontrarse luego en el piso 10. Volvió a la sala del tribunal donde estaba el emperador. Este le puso la mano en el hombro. Lo felicito una vez, MBS, por su nuevo estatus. Ahora había que celebrarlo. Mientras tanto llevaban al primer príncipe a su celda. Seguía sin entender por qué había salido todo así. Le parecía que el ex juez simplemente se reía de él, pero no era así. El rival había perdido ese desafno, porque el primero había llegado al final elegido. Ahora tendrán que sentir el fin del mundo. Le apareció una máscara en la cara, y los ojos se tizaron de rojo. El ex juez, cuando vio la increíble transformación del prisionero, se asustó de muerte. No entendía qué le estaba pasando. El protagonista se había convertido en un auténtico emperador. Todos los cortesanos se inclinaban respetuosamente ante él, saludando al soberano. Le quedaba un asunto pendiente. A pesar de que todos ya celebraban activamente su nombramiento, fue a una de las habitaciones del palacio donde había un retrato de una chica guapa. Era su deber para con el verdadero príncipe. Cuando hizo lo que debía, decidió unirse a la fiesta general. Fue al salón donde ya estaban el ex emperador y los demás cortesanos. Ahora podía divertirse de verdad, porque nunca MBS volverá a tener esa oportunidad. Por fin había podido dormir bien. SN, la fiesta había sido de campeonato. Tenía muchísimas ganas de agua porque la garganta le ardna. Los espectadores lo observaban todo el tiempo y le tomaban el pelo. Cuando salió de la ducha, le recordaron que le habían donado bastantes monedas y que había que usarlas. Cuando vio cuántas monedas le habían tirado, se quedó en shock. En la cuenta había MBS de 16,000. Era muy agradable. Había que darles MBS espectáculo a los espectadores. Antes de abandonar ese piso, decidió visitar algunos lugares MBS y el primero al que fue era el ex emperador. Después de la celebración tenía bastante buena pinta. Se acomodaron en el salón. El protagonista quería averiguar algo con el ex emperador. Le preguntó por qué de niño se había puesto tan furioso cuando lo pilló con los animales mágicos. Dijo que cuando vio su colección se dio cuenta de que algunas criaturas estaban prácticamente locas y pensó que su hijo simplemente no tenía experiencia para tratar con ellas. Pero el culpable de todo era el hermano mayor. Cuando lo miraba, siempre venía a su madre. Era tan fácil manipularla como a él. Y él, como padre, simplemente no podía soportar eso. El protagonista se despidió porque tenía asuntos pendientes que quería terminar. Pero antes le agradeció a su padre una vez MBS.
Fue de nuevo a ver al maestro. Kerna agradecerle todo lo que Abna hecho por Kiyel, y Cuerna llevarse una cosita. Eran unos guantes especiales que el príncipe había hecho él mismo cuando estaba en el taller. Y el maestro le advirtió que había que tener cuidado con ellos. Recogí la caja con el equipo que había hecho él mismo. El desafío terminaría pronto y todo desaparecería. Qué rápido pasa todo. Mientras tanto, un nuevo participante pasaba el desafno en el tercer piso y llegó hasta el pergamino que hablaba del imperio y del nuevo gobernante a quien todos respetaban. Y en ese mensaje se decía que nunca y bajo ninguna circunstancia se debía jugar con el buen corazón del nuevo gobernante. Los espectadores pensaban que era un bug, porque ese texto nunca había aparecido antes. Quedaba un asunto más. Había que averiguar qué les había pasado a las criaturas blancas. Y llamé al consejero, que entendía bien de animales mágicos, pero tampoco sabía qué les ocurría. El protagonista fue a ver a sus protegidos. Esta vez tenían mucho mejor aspecto. Ya no había que preocuparse por ellos. Estaban bien. En cuanto abrió la jaula, saltaron de inmediato y se le subieron a los brazos. Las criaturas claramente lo habían echado de menos. Fue a la habitación donde guardaba el guante que había hecho. Había que intentar arreglarlo, pero por ahora no le salna muy bien. Algo se rompna todo el tiempo. Y de ninguna manera podna permitirse rendirse Ason como hacen. Hacen que estuvo sentado hasta conseguir el resultado que Kerna. Se puso el guante. Ahora ese se podna usar sin problema. Enseguida empezó a emitir un pequeño brillo porque tenía una piedra de mamb dentro. Empezó a abrir y cerrar los dedos, y notó con disgusto que había un pequeño retraso en los movimientos. Pero aún así le gustó el resultado. Se sentía orgulloso. El tiempo asignado para el piso 5 había terminado. Ahora podna ir tranquilamente al siguiente, el sexto piso. El número de espectadores volvió a crecer. Llegaron los que habían apoyado a su rival en ese piso. Mejor bloquear el chat para los nuevos espectadores. Decidió revisar la recompensa. Esta vez la caja era demasiado grande. Le daba mucha curiosidad que podrna haber ahan. Abrió la caja y sacó ropa. Parecna cosa del admin, que controlaba todo el proceso. Pero había otra caja más. Quizás en esa, la recompensa sería más interesante. Así que no perdió tiempo y la abrió de inmediato para ver el contenido. Esta vez en la caja, había unas botas heroicas con habilidades especiales. Se las puso enseguida. En el video, había visto exactamente esas botas y tenían bastantes secretos. También había en la caja otra bolsa de monedas. Esas nunca sobran. Mejor no gastarlas ahora para poder comprar algo que realmente valiera la pena después. Sabía que en el piso 6 habría un desafío grupal. Y no convenía que nadie viera a sus compañeros. Así que les propuso meterse en la mochila. El nuevo desafno transcurna en un bosque con espíritus malignos. Adembes de Il, ya había otros 3 participantes. Justo estaban discutiendo la misión que tendrán que completar. Ante ellos apareció el cuarto participante, nuestro protagonista. Lo recibieron con simpatía y lo invitaron a acercarse para calentarse al fuego. Hasna, un frno de verdad. Aceptó la propuesta y se unió a los Dems. El fuego ardna alegremente creando un ambiente ceblido y agradable. Empezó a observar a los otros participantes. Uno se parejna mucho a un caballero, el otro a un mago. Tipos normales, nada del otro mundo. Pero la otra participante era una chica con una máscara original. Por lo que se veía, tenía un carácter bastante difícil. Pero bueno, empezaron a presentarse. Tendrán que pasar el desafno juntos. Hacen que hacna falta conocerse. El primero fue el caballero, que también pasaba todas las misiones en dificultad alta. El segundo chico resultó ser el mago.
Claramente era de los que van por libre, pero conogna bien su papel. De eso no habna que preocuparse, lo manejarna. Y la chica no tenía ninguna profesión. Solo había estudiado algunas habilidades por encima y ya. Cómo había pasado los otros desafíos no estaba claro. El último en presentarse fue nuestro protagonista. Contu Queen era en la vida real y en Queen se había convertido a Andien. Solo que a su equipo todo eso no le gustó nada. Entre ellos empezó un intercambio de palabras. Algunos participantes consideraban que la ingeniera M. Bejica en general era inútil por SN sola. Decidieron dejar los debates y discutir la situación. Elaborar un plan. Los rodeaba una niebla que marcaba los límites del piso. Determinaron quién se colocarna dónde. Llegó la primera oleada de monstruos. Lo primero que apareció fue alguna criatura con cuernos. Los espectadores decnan que eso no deber nacer asn. Pero el guerrero no escuchaba a nadie. Desenvainó su espada y estaba listo para enfrentarse al enemigo. Se lanzó al ataque de inmediato, convencido de que podrá lidiar fácilmente con el adversario. Pero el monstruo era como de piedra, asn que la espada simplemente rebotó en hiel y el guerrero se quedó sin arma. La criatura se le acercó al Mepsimo y mostró sus dientes aterradores. Pero, aunque parezca raro, el guerrero siguió con vida. Solo lo había herido levemente y lo soltó. Pero eso era solo un juego. La criatura no planeaba dejar a nadie con vida. Era un cazador. Cuando el monstruo intentó devorar a uno de los participantes, la chica se puso delante de él y la benectima. Agarró al monstruo por los tentáculos y le dio un golpe preciso y potente. La cabeza del monstruo salió volando como si se la hubieran cortado. Era la primera oleada, y pronto vendrá la segunda. Pero por ahora había un momento para descansar. El protagonista recordó a la chica. También había aparecido en su video. Era una figura bastante conocida en ese mundo, pero tenía un carácter de lo MBS complicado, y consideraba a todos unos débiles. El protagonista quiso ayudar al compasero herido, pero primero había que examinar bien las heridas. Se puso el guante a Nico y lo apoyó sobre la herida. El dolor del herido era simplemente insoportable, pero la sangre de verdad se detuvo. Los miembros del equipo se interesaron por el novato y su invento. Luego empezaron a prepararse para la segunda oleada. Propusieron poner a la chica al frente porque sabía pelear bastante bien. Llegó la segunda oleada de monstruos. Ahora ante los participantes, había dos bestias que parecían cucarachas gigantes. La chica fue la primera en atacar. Levantó bien alto el brazo para asestar un golpe preciso y dio un gran salto. Su golpe dio justo en la cabeza del monstruo, y con tanta fuerza que salió volando como una museca, y arrastró consigo al segundo monstruo. La segunda oleada fue superada con éxito. Había que prepararse para la tercera. Supusieron que ahora aparecerían 4 bichos. Volvieron a repartir los roles para que todo saliera bien. Llegó la tercera oleada, pero de nuevo solo había 2 bichos. Quizás los demps aparecerán después. No había tiempo que perder, había que actuar. La chica ya había levantado el brazo para golpear y se lanzó al ataque contra los monstruos. Era realmente muy buena, rápida y fuerte. Pero aparecieron nuevos monstruos. Parecna que salnan de a 2 gnomes. Nuestro protagonista no pudo reaccionar a tiempo y por poco no se convirtió en su presa. Si no hubiera sido por el mago, que creó una potente bola de fuego. La lanzó contra las nuevas criaturas. Solo que esa técnica, por alguna razón, no funcionó. Entonces le tocó al protagonista demostrar sus habilidades. Se ajustó bien el guante a Nico. La chica perdió la guardia solo un segundo porque estaba preocupada por sus compaseros.
pero fue suficiente para que el bicho bigotudo casi se la comiera. Un instante más y podría haber sido demasiado tarde. Pero entonces llegó el protagonista al rescate. Usó su guante y así salvó a la chica. Conozca bien a esas criaturas y sus particularidades. Estaban cubiertas de un caparazón duro con el que no podna ningún arma normal. Pero podnan vencerse con bastante facilidad. El punto débil era la boca. Si le dabas aján, el monstruo quedaba derrotado. Eso fue exactamente lo que hizo el protagonista. Metió la mano con el guante membejico directamente en la boca del invasor. Con eso fue suficiente. El monstruo palmó en el acto. Pero ahora la chica estaba en peligro y había que rescatarla urgentemente antes de que fuera demasiado tarde. Solo que estaba demasiado lejos, pero llevaba unas botas especiales. Activó la aceleración y en pocos saltos llegó a donde necesitaba. Por suerte llegó a tiempo. Todo pasó tan rápido que la chica ni siquiera entendió que había sido eso. Estaba en shock porque ella misma se una con vida. Tenían que prepararse para la nueva oleada. Estaban sentados al fuego elaborando un nuevo plan de acción, intentando no pasar nada por alto esta vez. Resultó que las habilidades del mago eran demasiado débiles. En el fondo no sabía hacer gran cosa. Hablar está bien, pero había que ocupar posiciones. Vendrían 8 monstruos. Adoptaron una defensa circular. Eisen era en vez difícil cubrirse mutuamente y controlar todo lo que pasara. Los monstruos empezaron a acercarse. Solo que no eran 8, sino muchos más. Comenzó la batalla. Gracias al trabajo coordinado, todos los enemigos fueron eliminados. Los miembros del equipo estaban ya bastante agotados de todo lo que pasaba. Pero MBS les preocupaba que en la siguiente oleada habrá 256 monstruos. Era toda una horda. El protagonista sabía qué hacer con ese ejército de monstruos. Dijo que todos se apartaran y se tumbaran en el suelo. Solo así podrían sobrevivir. No había otra opción. Llegó la quinta oleada. Los monstruos, como se esperaba, eran demasiados. Salnan de la oscuridad de A2 y no se ven a el fin de ese ejército. Extendió la mano con el guante. De Yil salna una potente descarga de luz. La potencia de esa fuerza era enorme, pero el retroceso también. Entendma que a los monstruos se les podna vencer, pero habna que dar un solo golpe, y dirigió el chorro de luz hacia los monstruos, intentando no caerse él mismo. Y eso dio el resultado esperado. Todos los monstruos fueron eliminados con un solo golpe. No quedó ninguno con vida. Solo que gastó tantas fuerzas en esa batalla que le empezó a sangrar la nariz. No esperaba que hubiera tantos monstruos a la vez. La piedra sagrada simplemente se cayó del guante. Sin sus habilidades definitivamente no habrían podido con ellos. Pero gracias a él se les abrió el acceso al siguiente piso. Sus compañeros estaban preocupados por él, pero no les gustaba que después de la batalla empezara a toser sangre. O sea que no todo estaba tan bien como decía, pero puso argumentos de que estaba bien. Como había usado demasiada fuerza en Bebejica, surgió ese efecto secundario. Empezaron a despedirse. Solo el protagonista se quedó para revisar la recompensa. Solo que los Demps no querrán dejarlo solo. Al despedirse, la chica al final decidió quitarse la máscara. Debajo había una carita muy bonita. Y querna saber su nombre real, porque el que había dado no aparegna en ningún lado. Es que se había olvidado de que hacía poco lo había cambiado, y al nombre le había añadido el número 2. Y después de eso, el número de sus suscriptores empezaba a crecer a una velocidad increíble. El guerrero empezó a llorar porque todos sus espectadores se estaban yendo a ver a su compañero de juego. En el fondo, ya sabna que pasarna algo hacen.
todos los espectadores querrán verlo a él. Decidí que valía la pena bloquear el acceso a los nuevos espectadores. Le daba lástima a su compañero de juego. Pero las donaciones seguían llegando. El guerrero estaba de lo más contento de que sus espectadores hubieran vuelto con él. Prometió que seguiría esforzándose. Tanto querna ver sus recompensas a solas, pero no le dejaron hacerlo. Sus compaseros simplemente no se iban.